Amén. ¿Ese de quién? Bueno, qué gran oportunidad tenemos en esta mañana de estar todos juntos, de estar todos reunidos, de poder compartir la palabra. Eh, bueno, vamos a abrir aquí rápidamente. Creo que hemos orado antes para que el Espíritu Santo sea estando con nosotros, sea dándonos entendimiento y espíritu de revelación. Amén. Bueno, entonces por favor vamos a mirar un tema. Anoche les dije que íbamos a mirar un tema. No sé si viste la predica anoche, te la recomiendo. Qué bueno que la puedas ver. Eh, y tiene que ver con lo que estudiamos anoche. Tiene que ver con lo que estudiamos anoche. Es como, todo va como enlazado. Todo va enlazado. Todo va enlazado. Entonces se llama la profundidad. ¿La profundidad de quién, hermano Daniel? ¿O la profundidad de qué? Resulta que anoche estuvimos estudiando y pudimos observar y mirar por las escrituras que los caminos de Dios tienen profundidad. Y que dentro de la profundidad de Dios hay dos, digamos, subtemas, que son cuáles, los que estuvieron anoche. Señor, que el trabajo no sea en vano. Dentro de la profundidad de Dios existen dos temas que son inescrutables e insondables. También justos y verdaderos, pero hablamos de lo que es insondable y de lo que es inescrutable. Entonces eso para hablar con respecto de la profundidad del Señor. Lo hablamos. Pero entonces hoy nos vamos a centrar entonces en la profundidad. Ayer hablamos de los caminos de Dios, dimos ejemplos de los caminos de Dios. Pero hoy quiero hablar de la profundidad y quiero que me acompañen en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 5. Mateo capítulo 13, versículo 5. A propósito, ¿alguno de los que están aquí sabe qué es profundidad? ¿Alguien sabe, alguien sabe aquí qué es profundidad? Ya acá nos respondió la profesora de Salacona. Mire, le voy a dar una definición de lo que es profundidad. Profundidad es la cualidad de profundo, qué revelación. Algo que resulta más hondo de lo regular y que se encuentra extendido a lo largo o que penetra mucho. Algo profundo en otras palabras es algo que es algo adentro, es algo hondo, es algo que usted no lo va a encontrar en la orilla. Entonces mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice así, hablando de la semilla, dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Dice, y enseguida brotó porque no tenía qué, profundidad de tierra. La misma naturaleza me enseña a mí, o yo puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder entender de que hasta para que crezca o nazca un árbol, primero se siembra en dónde, en lo profundo. Entonces, primero, ¿dónde se debe de crecer? ¿Arriba o abajo? Es correcto. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando usted va a edificar una casa o cuando usted va a hacer un edificio, ¿dónde comienza la construcción? ¿Arriba o abajo? Ahora, ¿a dónde comienza? Es correcto, comienza abajo. Ahora usted entiende por qué Cristo tuvo que descender del cielo y por qué era necesario que descendiera ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Présteme atención. Dice que fue a lo profundo. Entonces preste atención. Dice que como no tenía que profundidad, brotó rápido. Y el Señor me permitía entender. Hay ministros que han brotado rápido. Hay ministerios que brotaron rápido. Pero no es una cualidad de que hayan sido edificados bajo buenas bases, ni que tengan profundidad. Inclusive usted o yo, tal vez hoy nos encontramos en una situación en Cristo donde nosotros inconscientemente creemos que hemos llegado a dar fruto y hemos brotado, hemos brotado. Y sin embargo la palabra dice que yo puedo, sin ser profundo, puedo brotar. Pero acá dice la palabra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía qué, raíz y se secó. Estamos hablando de la palabra en el corazón de un creyente. Yo no le estoy hablando de si usted va muchas veces a la iglesia
o se congrega o canta los coros o siente la presencia. Porque cuando Saúl iba a matar a David y se encontró con Samuel, dice que en medio del mover de los cantores y en medio de los que tocaban el arpa, el espíritu vino también sobre quién, sobre Saúl, pero inmediatamente Saúl se fue, volvió a ser el mismo. Le estoy hablando de que para desarrollar raíz, usted tiene que profundizar en Dios. No todos los creyentes, escúchenme muy bien hermanos, tienen profundidad en Dios. Y si usted aplica esto que estamos hablando, si esta semilla fue la que no tuvo profundidad, entonces puedo asumir que la semilla que fue plantada en buena tierra fue la que tuvo ¿qué? Profundidad. Estamos en la introducción y vamos a avanzar a cosas que yo le decía, Señor, ayúdanos. Porque ¿cómo es posible que tengamos creyentes en la orilla? Cuando literalmente, por parábolas y por lo que vamos a leer en el Nuevo Testamento, somos llamados a lo profundo. Y cuando hablo de profundo, yo no hablo simplemente de experiencias, de toques, de dones. Yo hablo de una profundidad en Dios que pocos conocen. Entonces la profundidad me va a permitir hacer algo. Anote ahí, primero me va a permitir tener raíz y me va a permitir no secarme. Muchos de ustedes se preguntan, Dios, yo me siento seco. Señor, ¿yo por qué me siento como sin agua? Y a veces me falta la unción. ¿Por qué? Porque has brotado en algunos servicios. En algún momento de avivamiento en tu iglesia o en tu congregación que se sintió al mover, o en alguna oración que hiciste y sentiste, o en algún ayuno, brotaste, pero nunca te preocupaste por tener raíz o profundidad. Y lo que va a determinar tu estado de agua, tu estado de fluidez, no es lo rápido que brotes, sino lo mucho que profundices. No lo mucho que sientas y lo mucho que ¡wow! ¿Sabe? Hay personas que tal vez no lloren como muchos en las iglesias. Y no estoy diciendo que llorar sea mal. De hecho, yo soy muy llorón cuando siento la presencia de Dios. Pero le estoy diciendo que muchas veces tú has dicho, Señor, esto no es para mí. Porque yo veo que viene tu presencia y nos toca a todos y yo vuelvo atrás. Y Dios dice, no has cavado profundo. No has encontrado cimiento. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Dice que el uno construyó sobre ¿qué? Sobre la arena. Pero el otro cogió y profundizó hasta encontrar roca. Yo no sé, acá está mi hermano que él trabajó construcción, pero no sé a qué metros de profundidad ya se encuentra como tierra muy que uno ya para poder excavar ya le cuesta. Bastantes metros, ¿cierto que sí? Yo me, yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en la edificación de una iglesia, la tierra de por encimita muy fácil, pero mire, teníamos que profundizar más de 1 metro para sentar bases. Más, creo que más, y ¿sabe qué? Era tanto que la tierra empezaba a ser dura, 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 dura. Entonces usted tiene que empezar a profundizar. La pregunta es, ¿cómo profundizó en Dios? Miren, hermanos, no solo hemos sido llamados a brotar, sino a profundizar. Mire, una de las cosas que puede hacer un seguidor de Jesús o alguien que ha escuchado la palabra es rápidamente brotar. Pero esta persona no necesariamente significa que tenga raíz. Aparentemente hay un surgimiento eficaz. Sin embargo, al no ir a lo profundo, no pudo tener las raíces que sostengan el árbol. Si la semilla es la palabra, entonces mire de qué manera tenemos que profundizar en nuestro corazón la palabra, al punto de que ella eche ¿qué? Raíces. Miren, hace poquito nos hemos entrado en algunas situaciones, de pronto de compañeros y amigos que están. Entonces me contaba alguien, mira, a fulano le pasó esto y ya se fue al mundo. Mire, en los momentos de crisis, escúcheme muy bien, tal vez usted no ha tenido crisis en estos momentos, pero le voy a colocar un ejemplo. Un hijo se fue de la casa, su marido o su esposa lo engañó, o le ocurrió algo. En esos momentos de crisis, los que tienen profundidad van a poder soportar. Porque la palabra empezó a echar raíces. Estos días veníamos pasando por la calle y yo vi que el cemento estaba por encima.
Me pregunta el que venía conmigo, hey, ¿sabes por qué el cemento ¿cómo se dice? Se levantó y se agrieta. ¿Por qué? Mira las raíces del árbol. Son tan fuertes que incluso puede levantar el concreto, el cemento. Una casa, una calle puede dañar, claro. La raíz. Entonces, imagínate lo que puede hacer la raíz. Pero la raíz está edificada en lo profundo. Entonces, ¿qué conozco de Dios? Solamente el toque de su presencia. ¿Qué conozco de Dios? Solamente el hablar en lenguas o los dones de milagros. Voy a hacer la pregunta como hice anoche y mi intención no es corcharlo. ¿Qué profundidad tiene en Dios? Es un ejemplo. Respóndame tranquilos como anoche. Tranquilos. Hermano Daniel, no sé, esa es una respuesta. ¿Qué profundidad crees tener en Dios? Mono. Bueno, pero no estoy hablando del simplemente creer en Dios. Voy a hacerme especificar bien. Mire, la semilla fue segada en la tierra. Todos creían en Dios porque todos recibieron la semilla. Pero cuando me refiero a profundidad en Dios es algo más de simplemente creer en Él, porque hasta el ateo cree, pero el ateo no es profundo en Dios. Entonces, bueno, ya vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿qué profundidad crees que has llegado en Dios? Bueno, y cuando la tenías, ¿qué crees que es la profundidad en Dios? El vivir con Él todo el tiempo. Como una cercanía con Dios. Acá me dicen, hermano Daniel, yo puedo entender que la profundidad en Dios es la cercanía con Él. Y cuando llegan los momentos difíciles estaba firme. Es correcto. ¿Qué profundidad cree tener en Dios? Bueno, Michelle, ¿qué profundidad cree tener? ¿Qué profundidad cree tener en Dios? Listo, miren esto. Listo, entonces hoy vamos a examinar qué es estar en lo profundo de Dios. Porque aparentemente usted puede decir, hey, sí, hermano Daniel. Acá me dicen, yo relaciono la profundidad en Dios con comunión y con relación. Vamos a mirar. Allá atrás. Mire, es correcto. Mire, y si alguien no... Es correcto, listo. Tiene que ver con profundidad. Mire, entonces mire, en el versículo 20, hermano Yehezquiel de Mateo 13, mire lo que dice. Y aquel en que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Cuando usted le dan una palabra rema, una palabra profética, o recibe un sueño, y anoche tuve un sueño con Dios. Hey, mira, anoche sentí la presencia de Dios. La palabra, el versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es que temporal. ¿Cómo puedo examinarme yo de que tal vez no tengo una raíz profunda en Dios? ¿Sabe cómo, hermanos y hermanas que me están escuchando? Porque mi cercanía con Dios, porque mis cimientos son temporales y no son permanentes. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. A muchos les ha sucedido. Miren, hermanos, esto de la palabra no es un juego. Esto es tan profundo, Daniel. ¿Sabes por qué? Porque si las personas se autoevaluaran después de una crisis, ¿qué hicieron? Si tropezaron después de que vino la aflicción o la persecución, o después de que el marido te dejó o te engañó, o dijo, yo no quiero vivir más con usted, uno ahí dice, bueno, esta persona, ¿cómo actuó? Y eso nos va a mostrar si tenía profundidad o no. Uno tiene que evaluarse si verdaderamente está en la fe.
Porque no todos estamos en la fe, aunque todos estemos dentro de la iglesia. No todos estamos. Mirando que les hizo falta las demás semillas, lograremos comprender quién sí tiene la buena semilla. Es decir, si usted analiza la parábola del sembrador, usted se va a dar cuenta que uno estuvo junto a dónde? Junto al camino. Hay unos, mire qué tremendo la ciencia del Espíritu Santo. Hay unos que aparentemente tuvieron profundidad, pero hay otros que les fue peor. ¿Cuáles fueron, tía? Los que estuvieron junto al camino o a la orilla. Que dice la Biblia, y ahorita lo vamos a examinar, que vinieron las aves que tipifican espíritus inmundos y robaron ¿qué? La palabra. Este logró brotar, pero con el tiempo se seca. Pero el otro fue más rápido la cuestión, porque a estar a la orilla está propenso a espíritus inmundos. Escúchenme bien. Muchos de ustedes están recibiendo la palabra aquí por este canal que el Señor nos ha permitido y nos gozamos. Pero la pregunta es, ¿usted cómo la está recibiendo o cómo está conteniendo lo que se le da? Yo creo que Dios les ha hablado a usted por muchos predicadores, por muchos maestros. Dios les ha hablado en sueños. Es más, Dios constantemente les habla por las piedras, es decir, por gente que ni siquiera es creyente. Pero la cuestión es, ¿usted cómo recibió la semilla? ¿Junto al camino? Porque junto al camino tampoco es profundidad. ¿Cierto que no? Tampoco es profundidad junto al camino. No es profundidad. Y vienen los espíritus y se roban así la palabra. Es correcto. Entonces vamos a mirar. Romanos capítulo 11, versículo 33, mire lo que dice. Romanos 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Escuche esto. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si usted quiere nadar en lo profundo con Dios, usted va a tener que empezar a ver lo insondable y meterse con lo inescrutable. Y anoche dijimos que lo insondable, a ver, ¿quién sabe qué es algo insondable? Es algo que no se puede sondear, no hay manera. Imagínese cómo es de profundo. ¿Y qué es lo inescrutable? Lo que no se puede rastrear o lo que o lo que no deja huellas. ¿Me estás escuchando? Entonces nos tenemos que meter a ese nivel de profundidad. Si a nosotros se nos ha concedido las riquezas de historias, que son asequibles si vamos a lo profundo, ya que ellas están allí, mire, ¿habló de qué? De riquezas y tesoros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra el oro? Vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la profundidad. Acá me dicen, ¿en dónde? En la roca. Mire lo que me están diciendo aquí. Es correcto. Claro, brota, obviamente, pero ¿dónde están? Vamos a decir, ¿dónde está la mina o dónde está la fuente? En lo profundo. En lo profundo, ¿dónde se encuentra? ¿Qué me enseña a mí el Espíritu Santo? Mire, incluso las joyas más bonitas me dicen acá están en lo profundo. Entonces, escuche esto. Me enseña y puedo entender por el Espíritu Santo que si los tesoros terrenales están en lo profundo, entonces miren hermanos y hermanas que las riquezas de Dios que nos han otorgado a nosotros, ahí lo dice el texto, están en lo profundo también. Es decir, no cualquiera va a acceder a ellas. Podemos tener la Biblia, podemos cantar los buenos cánticos y congregarnos, pero eso no me evidencia que está en lo profundo. Hermano, congregarme fielmente todo el año, ver las transmisiones fielmente todo el año, cantar los cánticos, no pecar, fornicar, no me garantiza que esté en lo profundo. No es garantía el escuchar la palabra, así que tiene que aprender a recibirlo con buena tierra. Lo primero que quiero decirles es que usted y yo hemos sido llamados a lo profundo. Ningún hijo de Dios, escúchenme bien, ha sido llamado para quedarse en la orilla. Ningún hijo de Dios ha sido para ser plantado en pedregales y ni mucho menos entre espinos y cardos. Todos nosotros hemos sido llamados a ser plantados en lo profundo,
Daniel ha sido llamado a ser plantada en lo profundo. Hay una profundidad que cada uno de ustedes tiene en Dios, pero ustedes viven de la profundidad de los maestros y de los líderes que escuchan. Pero ustedes deben de tener su propia profundidad y deben de conocerla. Si el cristiano está llamado a la profundidad de Dios, no a la orilla ni junto al camino, no por los bordes, no al lado, ya que al lado de la orilla somos presas fáciles de los demonios, como en la parábola de la semilla, ya lo explicamos. Debemos de examinarnos y mirar en qué condición estamos siendo plantados diariamente. Mire, hermano, no pierda el tiempo. Le voy a explicar. Cuando usted llegue al cielo o cuando llegue al infierno, yo espero que aquí no, de verdad. Pero mire, hermano, no hay nada más frustrante de que un creyente vivió 40 años. Escúcheme en esto, en la tibieza. ¿Por qué, hermano Dani? Es muy sencillo, es muy sencillo. Usted darse cuenta que vivió 40 años deseando pecar, pero no pecó. No se consagró, no fue ferviente ni se metió a lo profundo. ¿Fuera mejor qué? ¿Fuera mejor qué? ¿Fuera mejor o ser caliente y meterte a lo profundo o ser del todo frío? Porque Dios no soporta lo que se llama la tibieza. Miren, hermanos, vamos a ser sinceros. Si usted no se quiere meter a lo profundo, si no te quieres meter a lo profundo, a lo que estás llamado a hacer, entonces ¿para qué vivir una vida a medias en el cristianismo? Y con esto no le quiero desanimar porque muchos van a entender, sí, hermano Daniel, yo por eso es que no me meto y más bien mantengo. No, porque es peor. Yo le quiero motivar en esta noche por la palabra y le quiero mostrar que es mejor ir a la profundidad. ¿Qué va a pasar cuando tú llegues al cielo y te des cuenta de que de acuerdo a cómo viviste aquí, va a ser tu vida allá? Y veas lo que perdiste, las riquezas en gloria, porque no fuiste profundo. Hermanos, estamos llamados a la profundidad. Estamos llamados a la profundidad. Mire, le voy a mostrar un ejemplo. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar el maestro, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y le respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde encontró Pedro la provisión que necesitaba? En la profundidad. Si el Señor le dice que bogue mar adentro es porque no estaba tan adentro. Y él le dice, Pedro, bogue mar adentro. Muchos no están dispuestos a bogar mar adentro. Muchos no quieren comprometerse demasiado. Porque es que si quieres ir profundo, te toca tener más peso de gloria y menos del mundo. Porque si quieres ir más profundo, te va a dar tal vez miedo lo desconocido. Pero sin embargo, las palabras de Jesús es, boguen mar adentro. Métete mar adentro. Y anoche hablábamos un poquito de eso, qué es bogar mar adentro. Y ahí es donde nos encontramos con los caminos de Dios. ¿Qué profundidad? Ayer dimos dos ejemplos que no sé cuánto les ministró. El sustento de un siervo de Dios está en lo profundo, no en las orillas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién? De Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 lo voy a volver a repetir. Pero Dios nos ha revelado a nosotros que los misterios y su sabiduría, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque escudriña el Espíritu, lo profundo de quién? De Dios. Escúcheme muy bien. El Espíritu es el único capaz de sondear la profundidad de Dios. Eso es cosa de locos y yo no lo puedo comprender a totalidad. Pero ¿cómo entender que Dios tan grande, omnisciente, omnipresente,
que no tiene límites, que yo creo que la anchura del corazón, si hablamos de la anchura del corazón de Dios, ¿usted cómo se imagina que es el ancho del corazón de Dios en sabiduría? Es infinito. Y sin embargo el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Préstame atención, quiero captar su atención. Si el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios, ¿yo por qué no estoy teniendo acceso a esa información? Este verso me dice a mí que David, Yemima, Clara, Patricia, Yehezquiel, Michelle y Daniel, todos por medio del Espíritu Santo podemos conocer la profundidad del corazón de Dios. Pero nosotros no lo percibimos. Mire que estamos hablando de profundidad. La palabra predicada debe ser acompañada de una profundidad. Les voy a dar un ejemplo con una predicación que está aquí haciendo una hermana. No sé si lo puedo decir ese pequeño ejemplo. Lo quiero traer es como ejemplo. Mire, mi mamá en esta semana recibió algo muy profundo. Présteme atención. Hablando de la profundidad del corazón de Dios. Ella me explicaba a mí, porque ella está preparando un tema, y vino a mí, hermano, yo no había visto esa profundidad en ese verso. Mire, cada verso, cada versículo de la Biblia es como si fuera un pozo o una pequeña fuente o manantial, donde la persona determina en la revelación por el Espíritu qué profundo quiere llegar ahí. Le voy a dar el ejemplo, escúcheme muy bien. Mi mamá me está diciendo, mira Daniel, que cuando la Biblia dice que Samuel fue a ungir al rey de Israel, la palabra dice que el papá ni siquiera qué, no se fijó en él, ni siquiera lo llamó. Entonces ella ve y me decía, pero cuando vino el profeta Samuel, Dios le dio la orden de que ungiera a quién, a David. Y miren las palabras, miren lo que recibió ella, que a mí me pareció asombroso. Y yo decía, Señor, permítenos ir profundo para conocer esta naturaleza de ti. ¿Sabe qué me dijo? Se lo voy a parafrasear. Daniel, ahora entiendo que aunque los ministros, por ejemplo, maestros de escuela dominical, los apóstoles, los profetas, que un ministro de Dios está capacitado para llenar por Dios los vacíos que dejó la figura paterna. Entonces me dijo, qué bueno que nosotros como líderes de Dios podamos ser los Samueles que llenan las carencias en los Davides que dejaron los Isaías. Me explico. ¿Usted cree que si viene acá a la familia alguien importante, y se lo voy a poner de esta manera, y todos estamos y no llamamos a David, y David sabe que llamaron, David sabe que llegó el alcalde, porque Samuel tenía un estatus dentro del pueblo muy grande, ¿usted cree que cómo se sentiría él? Mira hermano, la Biblia no lo dice, pero si a usted no lo llaman, y usted supo que vino alguien a dar una porción específica a uno de los hermanos, al menos llámenme para gozarme, si a mí no me toca, al menos llámenme para gozarme con el que lo va a hacer, pero yo quiero estar ahí. Vino un artista reconocido y la familia dijo, no, pero no llamen a fulano. Eso me demuestra que Isaí, escúcheme muy bien, no valoraba a David. Inclusive, présteme atención, escuche esto, es correcto. Inclusive, ¿saben qué, hermanos míos? La pequeña función de guardar las ovejas era menospreciada por los hermanos. Llega Samuel y Dios a través del profeta le da el reconocimiento que su papá nunca en la vida le dio. Llega Samuel y Dios reconoce a ese pequeño que nunca reconocieron sus hermanos y su familia. ¿Qué me enseña ese verso a mí? ¿Vio la profundidad del verso? Que por general no lo notamos. ¿Qué me enseña eso a mí? Varios principios. Y uno es que Dios usa a los profetas y a los siervos para restaurar carencias en muchos de su pueblo.
Sí, Isaí era creyente. Isaí era de la tribu de Judá. Isaí era un hombre judío, tal vez fiel, un buen creyente. Pero David no tenía la paternidad. Y para poder convertirlo en rey, Dios primero tenía que tratar con sus carencias. Entonces utiliza a Samuel. Entonces mi mamá me decía, me pareció eso muy profundo. Mi mamá me decía, qué bueno que nosotros pudiéramos ser esos Samueles que vamos a llevar el aceite a esos que carecen de afecto paterno o materno. Eso me muestra el corazón de Dios. Eso de que aunque mi padre y mi madre te dejaren con todo, yo te recogeré, no es otra cosa que Dios obrando a través de alguien en la vida de muchos de ustedes. Y tal vez muchos de ustedes han escaseado, bueno, ahí me voy a meter a predicar, pero es el tema que mi mamá va a predicar. Sí, yo solamente le quería mostrar la profundidad en un verso y cómo el Espíritu me empieza a revelar el corazón de Dios. Lo notó en la historia del ungimiento de David. Entonces dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Miren, hermanos, tenemos acceso a la mayor revelación de todos los tiempos, a la sabiduría escondida que fue predestinada, lo leímos anoche, para nuestra gloria. ¿Y usted por qué no está cediendo a ella? Miren, hermanos, si muchos de ustedes se fueran a sus casas y se quedaran en sus cuartos, al menos empezando con 15 minutos, 20 minutos, de tratar de que el Espíritu Santo les revele el corazón de su Padre Celestial, carencias afectivas serían llenas. Miedos psicológicos, paranoia, empezarían a ser curados en solamente su cuarto con la presencia del Espíritu revelándole el corazón de su papá. Tendríamos creyentes tan profundos que tendríamos creyentes ministrando como lo hacían en el templo. ¿En qué sentido? ¿Sabe qué dice la Biblia? Decía que un mutilado no podía servir ¿qué? En el templo. Decía que un cojo, ni alguien que le faltara que tuviera testículo magullado, transforme eso lo espiritual a lo espiritual. Significa que el Espíritu Santo es la capacitación. Por si te falta caminar, te lo va a revelar en lo secreto. Si no tenés descendencia espiritual, lo va a empezar a hacer. Pero ¿qué pasa? Mira, hay un video que montaron en Facebook de una negrita. Ella decía, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero la cuestión es que no queremos. Usted sabe que si sigue fumando, se va a dañar los pulmones y le va a dar cáncer. Usted sabe que si sigue comiendo tanto carbohidrato y que usted no hace ejercicio, posiblemente se engorde y sus niveles de grasa suban en su organismo, pero usted no quiere. Usted sabe lo que tiene que hacer para ser un mejor papá, usted tiene la Biblia. Usted sabe lo que tiene que hacer para ser una mejor esposa. Y usted sabe lo que tiene que hacer para ser el siervo de Dios. Pero usted no quiere. Usted sabe que en su cuarto usted puede acceder por el Espíritu Santo a una profundidad que Dios quiere que le conozcas. Y ahí es como una invitación del Señor diciendo, ven a lo profundo, que mi espíritu que he puesto sobre ti te va a mostrar mi corazón. El Espíritu está en nuestros tiempos revelando lo profundo de Dios. ¿Y sabe qué, David? ¿Sabe qué es lo que me da tristeza a mí? Que la gente no ha entendido. Que hemos reducido al Espíritu Santo simplemente a saltar o simplemente a hablar en lenguas. Pero es que, hermano, mire, vea, le voy a confesar algo. Yo muchas veces salí de la iglesia frustrado porque yo veía gente que hablaba del Espíritu Santo y hablaba en nuevas lenguas y saltaba. Y yo salía y yo decía, él recibió lo que yo no tengo. Escúcheme muy bien, no quiero que malinterpreten lo que voy a decir. Escuche, asociamos que el hablar en lenguas, asociamos que el saltar en un servicio o sentir la unción es la profundidad en Dios. Asociamos con que caer el piso es todo. Y Daniel, te voy a decir algo que va a pasar en los postreros tiempos. Daniel, ¿cómo ministraban los sacerdotes dentro del tabernáculo? ¿Caídos o de pie? Viene la hora, Daniel, y la hora es cuando los que sientan la gloria tendrán que aprender. Escuchen esto. Cuando los que ministran la gloria tendrán que aprender a ministrar de pie.
¿Escuchó eso? Viene la hora cuando los que sientan la presencia tendrán que hacerlo con juicio, con cordura, y tendrán que hacerlo de pie, así como los sacerdotes lo hacían en el templo. El Espíritu Santo me dice que revela el corazón de Dios. ¿Y cuántos de los que salieron de hablar en lengua le conocen? Pocos, pocos. Si el hablar en lenguas fuera todo, Pablo no estaría orando para que el espíritu de sabiduría y de revelación fuera dado a cada creyente para comprender la plenitud de quién es Dios. El Espíritu está en nuestros tiempos revelando lo profundo de Dios. ¿Por qué queremos quedarnos junto al camino o en la orilla? Si somos llamados a lo profundo. Solo lo profundo nos dará cimientos fuertes para permanecer y estar plantados con seguridad en Dios. Hay una profundidad en Él. Hay una profundidad que te va a enamorar y te va a cautivar. Y que no vas a volver a ser el mismo. Vea, yo siempre a veces les cuento algunos sueños y algunas revelaciones, porque a veces eso me confirma en la palabra. Yo tuve una vez un sueño. Y en la visión estaba yo y un amigo mío. Ya sabe quién es el amigo mío, ¿cierto? Resulta que la nube de gloria vino por la parte trasera de esta casa, por el solar. Y cuando la nube de gloria venía, yo estaba arriba y mi amigo estaba abajo. Yo estaba arriba acá en ese altico pues que hay de las escaleras para bajar. Y mi amigo estaba abajo y venía la nube de gloria. Y cuando vino la nube de gloria, yo dije, estamos muertos. Entonces, cuando vino la nube de gloria, yo le decía a mi amigo, fulano, entrate, entrate que viene la nube de gloria, yo cierro la puerta y podemos morir. Le decía yo a él. Entonces él me dijo estas palabras. Me dijo, Daniel, yo lo he intentado tantas veces que prefiero exponerme a la nube de gloria porque tal vez sea lo único que me puede cambiar. Miren la perspectiva. Cuando menos pensó, yo resulté dentro de la nube de gloria. Yo no sé cómo, pero yo resulté dentro de la nube de gloria y lo único que me acuerdo es que dentro de la nube es como un prisma. Hay todos los colores. Están dentro de la nube. Por fuera la nube es negra. Eso fue lo que se me mostró en el sueño. Yo no puedo hacer de esto una doctrina, es lo que vi en el sueño. Por fuera la nube es una nube negra como esas cuando usted ve que va a llover, pero por dentro está llena de todos los colores. Pero me quedó esa parte ahí. Tal vez si entro en la nube, sea lo único que me pueda cambiar. Isaías llegó a la presencia de Dios con miedo de que se iba a morir. Y sin embargo fue lo que necesitaba para ser un verdadero profeta. Tal vez, miren, les voy a decir a muchos de ustedes creen que no van a poder caminar con Dios. Claro, porque han estado en la orilla. Pero prueba a ver qué se siente estar en lo profundo. Has tirado la red tanto de un lado que el Señor está diciendo, echen la red del otro lado, pero voy mar adentro. Han intentado mucho, se han sentido frustrados, han querido ver más cosas, pero no han ido a lo profundo. Entonces la invitación es, vayamos a lo profundo. Apocalipsis 2:24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman ¿qué? ¿Y las profundidades de quién? ¿Las profundidades de quién dice ahí? De Satanás. Escúcheme bien. Así como Dios tiene profundidad, el mal también tiene profundidad. Ahora, correlacione dos términos, doctrina con profundidad. La doctrina que nosotros los ministros predicamos, como el arrepentimiento, la santidad, présteme atención porque esto yo no lo he escuchado en otras partes y le va a edificar mucho. Todas esas doctrinas, me temo yo, y es como lo visualizo, no lo puedo juzgar, pero lo visualizo. ¿Nos las han enseñado los ministros? Sí, pero esa doctrina tiene que ir muy ligada al corazón de Dios.
ahí es donde se vuelve efectiva y se vuelve profunda. Si tú solamente conoces el arrepentimiento como un concepto en tu cabeza, pero no ha sido revelado a tu corazón, o la santidad y cualquier tema de la Biblia, entonces no ha sido profundo. Está simplemente en las orillas. No sé si se acabó de entender lo que expliqué. Toda doctrina que me enseñen de Dios debe de ir de acuerdo al corazón de Dios. Debe ser profunda, que no solamente toque mi mente, sino que toque mi corazón. Ahí va siendo Dios revelado a través de cada doctrina en la Escritura. Mientras más conozcas la doctrina con los ojos del corazón, no con los ojos de la mente, vas a empezar a mirar las profundidades de Dios. Ayer dimos un ejemplo. ¿Quién se acuerda cuál fue el ejemplo de anoche? ¿Eh? Lo voy a volver a repetir. El libro de Isaías 35 dice que el camino será llamado camino de santidad y que ningún inmundo pasará por él. Y que el que fuera torpe, por más torpe que fuera, que no se extraviará. Entonces aprendimos algo, Daniel, sobre la santidad. Miren lo que es profundizar en Dios. Los torpes son llamados a caminar ¿en qué? En santidad. ¿Cómo es posible que Dios tan santo le permita a un torpe ser participante de su santidad? Entonces entiendo yo que la santidad, la verdadera, es en amor. Así que aquellos que dicen que son santos, pero desprecian las torpezas o las caídas de otros, eso se llama religión. Porque Dios en su santidad, que es 3 veces santo, y que los mismos ángeles se cubren el rostro, es capaz de permitirle a un torpe o a alguien necio e inexperto ser participante de su santidad. La verdadera santidad proviene del amor. Todo aquello que, pues, entre comillas, sea santo y no provenga del amor no es santidad. Por eso tú te vas a encontrar con gente que ora 3 horas, 4 horas, hablan de la manera correcta, cantan los coros correctos, se congregan más que tú, pero son personas que a los pequeños los están desechando fácilmente. Por eso fue que la aparente santidad de los fariseos nunca pasó la prueba con Jesús, porque ellos se excluían. La religión te va a excluir y va a condenar. La verdadera santidad le va a decir al torpe, tranquilo, que en tu torpeza yo te ayudo para que no te salgas del camino. Quiere decir que la santidad es la provisión de Dios. Escuche esto. Para que usted en su debilidad pueda caminar y nunca lo saquen del camino. Pero el legalismo y la religiosidad de la santidad siempre te va a excluir. Pero en el camino, mire el corazón de Dios, por eso estamos hablando de profundidad. Pero la profundidad de Dios en su santidad dice, no, yo ya he provisto, hijo mío, que en tu torpeza tú no te me vayas a salir del camino. Porque mi santidad proviene de mi amor por ti. Doctrina con profundidad. Pero cuando se enseña la doctrina sin la profundidad del corazón de Dios, ¿qué va a pasar? Que cuando lees la palabra y dices que Él es santo, te vas a sentir excluido. Y cuando leas el verso vas a sentir miedo. Y vas a decir, yo no puedo caminar con este Dios. Pero cuando viene la profundidad del corazón de Dios, te dice, sí puedes. Porque en tu torpeza yo propuse que en este camino nunca te salieras. No confunda torpeza con inmundicia, porque los inmundos no estarán. Pero ¿quiénes son los torpes? Aquellos que desean y quieren. Dios le dice a Pedro, Pedro, ya estás limpio. Y sin embargo, ¿qué hizo después apenas salió de la última cena? Le mochó la oreja a Malcolm y lo negó. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo que estaba limpio? Escúcheme bien atentamente. Hay limpios que parecen inmundos y hay inmundos que parecen limpios. Los fariseos eran limpios por fuera, pero eran podridos e inmundos por dentro. Si Pedro podría ser juzgado, pero Jesús le dijo, estás limpio. Mire la profundidad de la santidad, Michelle. Mire qué profundo es la santidad.
Muchos en las iglesias han sido juzgados por ministros como inmundos o impuros. Y sin embargo, según el escáner de Dios, son más limpios, incluso más que los mismos líderes. Yo no sé a quién le está ministrando Dios, pero tome fuerza a su corazón y pueda ver que usted sí puede caminar en santidad. No es como se lo enseñaron tal vez, pero con la profundidad de Dios vas a ir siendo instruido y vas a ir profundizando. ¿Y sabe qué hace la profundidad, Yemi? Te va a dar cimientos. Así que cuando venga la acusación demoníaca y humana, no te van a mover. Le voy a comentar algo acá entre paréntesis rápido porque estoy sintiendo algo muy hermoso. Mire, en esta semana me llamó un hermano, no sé si me estará viendo. Me dijo, mano Dani, eh, esta semana fue espectacular. Resulta que su hermano eh, tuvo algunas carencias paternas por muchas dificultades y algunos motivos. Me dijo, Daniel, pero pasó algo en cierta ocasión, en cierta comida familiar, que alguien contó la verdad de por qué el papá nunca pudo estar con el hermano. ¿Y qué pasó? Se sanó. Miren esto, hermanos. David, yo siempre leí y conoceréis la verdad, pero lo leí aquí. Miren, Michelle, cuando yo escuché esa historia, Dios me mostró ese verso desde aquí. La verdad siempre te hará libre y te va a sanar. Eso de libre es sanidad. Eso de libre es fuera temor. Y yo solamente pensé en ese hermano cuando el papá le dijo la verdad y le dijo, es que en realidad yo no te abandoné. A ti te mintieron. En realidad lo que pasó fue esto. Yo creo que eso a él, perdón, le libertó de una carga que por años dijo, mi papá me abandonó. Pero la verdad le trajo sanidad y la hizo libre. De la misma manera, las personas que más profundizan en Dios, escúchenme bien, son las personas que están llegando a la fuente. Ojo a lo que voy a decir. Yo puedo ir a un arroyo, pero que pueda estar enturbiado. Muchos de nosotros hemos bebido la doctrina y tal vez ha sido mezclada, que eso es otra enseñanza, con lo que siente el predicador o el pastor o como lo visualiza. Pero las personas que por el Espíritu Santo van a la fuente o a la profundidad de Dios, van a beber lo limpio. Donde el Espíritu te va a enseñar, no hay intervención de harina humana o de agua dulce con salada. Va a ser un agua tan verdadera que te va a dar un cimiento que de ahí no te mueve nadie. Porque Dios te reveló su corazón y ahí no hubo tradiciones humanas o preceptos o opiniones humanas. Tú estás empezando a beber de la misma fuente. Entonces la verdad te va a librar del temor. Entonces la verdad va a empezar a sanar cada área de tu vida. ¿Cuándo? Cuando conozcas la profundidad. Bendito Dios porque ha levantado pastores, líderes y ministros que nos han hablado, pero muchas veces la agua ha sido enturbiada. Pero tienes por 1 Corintios 2 de ir a la profundidad y que la verdad misma te sane. ¿Qué es más fácil? Présteme atención. Resulta que ocurrió acá Dios no lo quiera, algo entre mi hermano y yo. Gracias. Escuchaste el susurro, desde hace rato lo estaba pidiendo en mi corazón. Escuche esto. Ocurrió algo aquí entre mi mamá, David y yo. Resulta que mi mamá sabe una verdad. ¿Qué me va a ministrar más a mí? Escúchenme, hermanos. ¿Qué me va a ministrar más a mí? ¿De que David me lo cuente? ¿O de que mi mismo tutor venga y me lo cuente? De la misma manera Dios está dispuesto a revelar su corazón en lo secreto y en lo profundo a muchos de ustedes. Muchos de ustedes se sienten desechados y muchos de ustedes se sienten no amados por Dios. Según las predicaciones de muchos hombres, ustedes han adoptado una doctrina y actitud en su mente y en su corazón.
Pero Dios sí está dispuesto en el secreto. David decía, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O yo se lo diría, profundidad. Ve a la fuente. No se quede con lo que le predicó el hermano Daniel. Vaya a la fuente. Salmo 139:15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido ¿en dónde? En lo más profundo de la tierra. Este verso no solo habla del nacimiento conceptual humano, bueno, espero haberlo dicho bien, sino también habla como de lo espiritual a lo espiritual. Su nacimiento es algo profundo. Tanto que ni siquiera el hombre natural lo percibió como Nicodemo. ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Si usted fue nacido en lo más profundo, ¿por qué no te metes en lo profundo? Está llamado a estar en lo profundo. Daniel 2:22 dice, cuando Daniel Dios le revela el sueño del rey, él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en las tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Quién habita en las profundidades? El Espíritu. El Espíritu es profundo. El Espíritu habita en las profundidades de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar una mayor revelación, mayor vida y mayor fuerza para seguir caminando contra las tinieblas que vienen. Ustedes no van a ser capaces de soportar, ni yo, las horas difíciles que se avecinan sobre la tierra, ni las circunstancias que tal vez el enemigo esté preparando, a menos de que hayamos profundizados en el amor de Dios, a menos de que estemos profundos en Él y que la semilla haya echado raíces en nuestro corazón. El Espíritu se haya sumergido en las maravillosas profundidades de Dios. Entonces, ¿por qué creo yo que estando a la orilla o teniendo el agua hasta mis talones o hasta mis rodillas es suficiente para permanecer y conocerlo? No hay peor engaño que aquel creyente que cree que porque va a la iglesia y porque tiene dones o porque tiene revelaciones o porque sintió la unción, ya lo ha alcanzado todo. Cuando aquel que fue al tercer cielo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo por conocer. Para poder amar a Dios de verdad, hermanos que están acá, ¿sabes qué necesitas? Sumergirte a lo profundo. Para conocer a Dios, tendrás que navegar en aguas profundas. Tendrás que ahondar, tendrás que ir más lejos que todos. Libro de Job capítulo 11 versículo 6 dice, y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Job 11:6, ¿sabe qué? Esta sabiduría y la profundidad del corazón de Dios es de doble valor más que cualquier oro, cualquier plata o posesión que tú tengas aquí. Tú estás llamado a acceder a eso. Salmo 106, versículo 9, vamos a ir terminando. Miren lo que dice. Dice que Dios cuando los sacó de Egipto reprendió al mar rojo y los secó. Y los condujo por las profundidades. Preste atención. Vamos a utilizar el don de ciencia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién pasó por las profundidades del mar? El pueblo de Israel. Ahora entiende por qué Cristo también tenía que ir a lo profundo. Parece ser que a todo el que Dios llama le permite ir a lo profundo. Dice, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Israel pasó por el abismo o por la profundidad, y de la misma manera ocurrió con Cristo. Y lo podemos ver
por el don de ciencia. Efesios 4:9 lo dice. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Cristo bajó a lo más profundo de la tierra. Y ahí en lo profundo fue donde se hizo una operación tremenda. Porque ¿sabe qué hizo en lo profundo, hermano David? Miqueas 7, se lo dedico con mi corazón. Dice que él echó nuestras profundidades. ¿A dónde? ¿A lo profundo de qué? Cuando vayas, David, más profundo en Dios, más libre de condenación y más revelación de que todo lo que hiciste tan mal, Él lo quitó y no está. Esa es una palabra para ti. Mientras más profundo voy en Dios, más lejos la condenación y el peso de la culpa en mis hombros va a estar lejos, porque en lo profundo me hará saber que mis errores pasados, Él los echó más profundo de la mar. Ahora entienden por qué los que condenan y juzgan no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no han visto su profundidad. ¿Quiere leerlo conmigo para que vea que es de verdad? Y ver que lo echó a lo profundo. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Cuando más profundo vas, más eres consciente de su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Así que cuando Israel pasó y se abre el mar y pasa por lo profundo, el Espíritu les estaba diciendo: hoy sus pecados los estoy perdonando. Por eso dice el Pablo: todos fueron bautizados en el mar y en la nube. Les estaba quitando los pecados. ¿En dónde? En lo profundo. Mientras más profundo vayan en Dios, la culpa que no los deja seguirlo o comenzar a caminar, los miedos y frustraciones por lo que no hicieron como padres, por los errores que tuvieron como madres, tal vez por las infidelidades que cometieron como cónyuges, tal vez por lo mal que lo hicieron como líderes o como pastores, como hijos. Y Dios dice: es en lo profundo. Présteme atención. ¿Quién cargó con el pecado de todos nosotros? Yahshua. ¿Y a dónde lo envió? A lo profundo. Dios quiere que le conozca profundo, y este es un ejemplo de los caminos de Dios. En lo profundo, cuando más le conozcas, se van a ir tus miedos. Yo pude experimentar parte de eso. Cada vez que me sumergía en lloro y en oración en Guamal y entraba a ese cuarto que nunca lo voy a olvidar, Él me revelaba su corazón. Y no lo he alcanzado todo, no lo he entendido todo, pero me hacía entender cosas como estas. Daniel, cuando más profundo estés en mí, no te vas a sentir condenado. ¿Sabe qué creo yo? Que todos los líderes, apóstoles, profetas y ministerios deben de ser de hombres profundos, porque en la profundidad, dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, van siendo llenos. Entonces vamos a estar aptos para hacer pastorear a ustedes conforme al corazón de ¿quién? De Dios, no conforme a nuestro corazón ni a nuestros criterios. Hoy tenemos líderes y pastores que no han ido en lo profundo en Dios, y esto no se lo van a enseñar en el instituto teológico, y esto te lo van a enseñar los diccionarios de griego, ni el léxico. Esto lo revela el Espíritu, porque ni los diccionarios ni el hebreo escudriñan lo profundo de Dios, es el Espíritu. Debemos de tener líderes que conozcan la profundidad del corazón de Dios, porque cuando veamos cosas como estas, no vamos a despreciar a los torpes, y a aquellos que han pecado les daremos esperanza y quitaremos las culpas de sus espaldas y el dolor por lo que cometieron e hicieron, y les diremos que no hay pecado,
Y el pecado fue dejado en lo profundo. Permítame orar por usted. Yo siento que el Espíritu va a ministrar con esto a muchos. Porque es en lo profundo donde cosas como estas se abren a ti. Puedo sentir por el Espíritu Santo que muchos de ustedes se han hecho muchas preguntas en su interior. Y su relación paternal como Dios pende de un hilo. Y ustedes temen acercarse a Él y comprometerse con Él. Y siento en mi corazón que hay vacíos en muchos de los que están aquí que tienen que ser llenos. Y hoy el Espíritu les permite entender, papito, mamita, serán llenos a lo profundo. Sí, en una administración con un pastor te pueden ministrar. Sí, una predicación te puede llevar. Pero el Espíritu Santo en tu cuarto, cerrada la puerta, va a empezar a llenar a profundidad cada miedo, cada deficiencia que tú mismo te descalificas, recuerdos del pasado. El Espíritu Santo va a empezar a sanar y va a empezar a vendar. Y cuando salgas de lo profundo, entonces vas a manifestar la gloria de Dios. No hay otra manera. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos. Pido por mi hermano Ezequiel, por mi hermana Ruth, por Yemima, por Michelle, por David, por mi mamá, por mi abuela, por todos los que están ahí por las cámaras viendo esto, Dios. Señor, te suplico, y aún por mí, Dios, que por favor nos permitas ir a lo profundo. Señor, permítanos echar raíces allá en lo profundo, en la revelación por el Espíritu. Donde Dios te va a revelar su corazón, ahí es donde debe crecer la palabra, ahí. No en tu mente solamente. Señor, llénalos. Llena cada carencia que tienen en la intimidad. Llámalos, Señor, a las profundidades, que puedan escuchar esa voz que dice: Boga mar adentro, Ruth. Boga mar adentro, Clara. Boga mar adentro, porque vas a ver tu mayor milagro. Y la pesca milagrosa, es decir, la provisión que tanto has estado esperando, en todos los aspectos se dará en lo profundo. Señor, yo levanto mis manos y pido, como oraba Pablo, que el espíritu de revelación, de sabiduría y conocimiento venga sobre ellos, Señor, y sobre los que me están viendo en la internet, para que echen raíces y para que en la profundidad sean libres, Dios, conociendo cada cimiento de tu verdad, y empiecen a ser edificados en amor, porque en la profundidad conocerán tu amor a un nivel que ningún predicador les ha enseñado, a un nivel que un líder no les ha enseñado, porque ellos mismos, Dios, van a beber o a mamar la leche de la palabra como niños recién nacidos, Señor. Pido que los ministres, que los hagas fuertes, Dios, en la profundidad, para que tengan buenos cimientos para enseñar a otros, para orar por otros y para guiar a otros, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Dios, que ellos puedan ir a lo profundo para conocerte y tener vida eterna. En el nombre de Yeshua lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Apenas hoy llegué a su casa, o esta semana, tenga esos encuentros a solas con Dios. Ve a lo profundo. Que el Señor les bendiga, y esta tarde nos vemos. Hay un plato especial en esta tarde, no se lo pierdan, hay algo especial. Así que no se lo pierdan. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.